Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia, con afán, el enemigo está, sus armas dejan ver astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Cristo estoy perdido, mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En él encuentro salvación. Tú eres mi fuerza, oh Castillo y mi Tú eres mi fuerza, oh Castillo y mi salvación. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En él encuentro salvación. Tú eres mi fuerza, oh Dios. Castillo y mi salvación. Tú eres mi fuerza, Dios. Cristo Jesús, mi Salvador. Castillo y mi salvación. Castillo fuerte es nuestro Dios, Defensa y buen escudo. Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Cristiana del Sur. Quiero compartir con ustedes el Salmo 100. Escuchen con atención, dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos,
Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Así es el Dios de la Biblia, así es nuestro Dios. Vamos a cantar. Todo lo creaste, la tierra, cielo y mar. Los cielos son tu santo templo, las alturas, gloria a Dios. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra tu majestad, eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de la creación. Temprano en la mañana, yo celebraré tu luz, y cuando caiga en tinieblas, volveré a ver tu cruz. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra tu majestad, eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra tu majestad, eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de la creación. Oí la voz del Salvador decir con tierno amor: oh, ven a mí,
luz del vivo Dios, buscando a Emmanuel. Valle mi sed apagó y ahora vivo en él. Oí su dulce voz decir: del mundo soy la luz. Miradme a mí, salvo ser, hay vida por mi cruz. Mirando a Cristo, luego en él, mi norte y sol hallé. Y en esa luz de vida yo feliz siempre andaré. Con sed de Dios del vivo Dios, buscando a Emmanuel. Valle mi sed apagó y ahora vivo en él. Mirando a Cristo, luego en él, mi norte y sol hallé. Y en esa luz de vida yo feliz siempre andaré. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludamos con mucho cariño, la familia Salazar Nájera. Los extraño mucho. Espero que estén bien. Hola, buenos días. Adrián, ¿y hola? Sí, hola. Hola. Bueno, y estamos muy contentos de poder saludarles a través de este video. Estamos preparando nuestro devocional de los sábados y queremos compartirle un poquito de lo que vamos a leer. Dice Lucas 8. La madre y los hermanos de Jesús. Fueron a verlo la madre y los hermanos de Jesús, pero como había mucha gente, no lograban acercarse. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron a Jesús. Pero él le contestó: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Y qué es poner en práctica? Al principio, en ese capítulo de Lucas 8, dice que Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Eso es poner en práctica como iglesia, y eso es lo que queremos seguir haciendo, alertar a otros de que el reino de Dios está aquí a través de Cristo. En esa misma línea de pensamiento que Miguel nos acaba de compartir de manera muy breve, quisiera leer el pasaje de hoy. Es la carta de Pablo a Filemón, en esa línea de alertar a otros del reino de Cristo, del reino de Dios. Dice la palabra de Dios: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa.
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epáfras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Hasta aquí la palabra de Dios. Acompáñenme a hacer una oración. Dios, estamos seguros que en esta carta, que fue inspirada por tu Espíritu Santo, de igual manera que en los otros libros, los otros 65 libros de la Biblia, está el Evangelio, está Cristo. Tal vez de manera clara o a veces no muy clara, sin embargo, que tu Espíritu Santo confirme el Evangelio también en esta carta que hemos leído. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La carta de Pablo a Filemón es una de las cartas que me gustan porque tiene tres características que puedo mencionar y que son visibles, las puedes detectar rápidamente. Lo primero es que es una carta corta. Puedes leerla como lo hicimos en este momento en menos de 3 minutos. Y además tienes la lectura en una sola vista, en una sola página aparece toda la carta. Esa es una de las características. La otra es que es una carta sencilla. Eso no significa que sea una carta superficial, porque tiene temas teológicos y tiene enseñanzas doctrinales profundas, fundamentales. Por ejemplo, la salvación por gracia y no por las obras. Y cómo de ahí surgen aplicaciones como la reconciliación, el perdón y la restauración en las relaciones interpersonales. Y esto lo conecta con otra característica, es relevante para nuestros tiempos, porque de alguna manera todos
De alguna manera necesitamos restaurar relaciones rotas con algún familiar, con algún vecino. Y cuando entendemos la gracia de Dios y el Espíritu nos capacita, esta carta llega a ser real para nosotros el día de hoy, para nuestras vidas, de cómo vivir el Evangelio en nuestros días. Así que quisiera animarles a leer esta carta. Es más, les animo a leerla varias veces esta semana. Y hoy quisiera reflexionar en los primeros versículos de esta carta. Y lo primero que encontramos en los primeros versículos es el autor, que él mismo dice que es de su puño y letra, el apóstol Pablo. Recordemos quién fue Pablo. Fue un perseguidor de la iglesia de Cristo. Fue enemigo, como él mismo lo dice, fue enemigo de la cruz. Pero un día el Cristo resucitado se le apareció y le dijo: tú serás instrumento para continuar la misión de Dios aquí en la tierra. Irás a todos aquellos gentiles y les predicarás el evangelio de Jesucristo. También lo hizo para con los judíos. Sin embargo, él de manera más específica lo hizo con los gentiles. La misión de Dios aquí en la tierra, y lo hizo junto con los otros apóstoles y la iglesia. Años después, encontramos a Pablo escribiendo esta carta a su amigo Filemón y a la iglesia. Qué sorprendente, de ser enemigo de la cruz, de ser perseguidor de la iglesia, ahora ser un predicador, el apóstol Pablo. Y hay algo más que debería sorprendernos, y es las circunstancias por las que estaba atravesando Pablo, la situación en la que él se encontraba. Dice el versículo 1 que él estaba prisionero. Y qué interesante y qué sorprendente, porque lo que Cristo le prometió cuando lo llamó para alinearse, para entrar en la misión de Dios aquí en la tierra, lo que Cristo le prometió no fue fama, no fue fortuna, no fue comodidad, no fue placer, sino una vida de sacrificios, una vida de lucha, de sufrimiento por la causa de Cristo, pero con la promesa de una victoria final, una victoria sin precedentes. Ahora, esto de ser prisionero lo dice más de una y más de dos veces en toda la carta, de manera específica o de manera implícita, que por la causa de la misión de Dios, él estaba bajo arresto domiciliario en Roma. Hay dos sentidos en que Pablo menciona esto de estar preso. Uno claramente es literal, y él estaba preso por el gobierno de Roma, porque él estaba como alborotando a los ciudadanos al decir que Jesucristo es el Señor, la confesión de la iglesia en sus inicios, y que no debería cambiar esencialmente. Jesucristo es el Señor. Pablo no estaba limitado, sin embargo no podía viajar, pero sí podía comunicarse. Una evidencia es esta carta. Sin embargo, las muchas y las diversas limitaciones que él tenía en ese momento no le impidieron continuar con esta misión que el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor, le encargó. Y por eso vemos a Pablo animando a la iglesia, advirtiéndole sobre falsos maestros y sus falsas enseñanzas, reprendiendo duramente el pecado y anunciando la gracia de Dios. En otras palabras, alertando a otros acerca de este reino glorioso de Dios. Entonces, en ese sentido, ese era el sentido literal en el que Pablo estaba, preso por el gobierno por la causa de Cristo. El otro sentido
Es un sentido, podríamos decir figurado, o bien en un sentido espiritual. Es decir, cuando él dice prisionero de Cristo, él está diciendo, Cristo es mi rey. Yo soy su esclavo, yo soy su servidor, él es mi amo. En otras palabras, estaba dando a conocer y estaba revelando a otros que Jesucristo es no solo el Señor, sino su Señor. Se lo estaba apropiando. Y el señorío de Cristo debe estar por encima del imperio romano, de cualquier imperio y de cualquier circunstancia que el creyente atraviesa o por los que el creyente vive. Así que los gobiernos de este mundo, actuales y en el pasado y los futuros, tendrán una agenda política, tendrán una agenda moral quizá o económica, pero nunca van a estar por encima del glorioso reino de Dios, del glorioso reino de Cristo. Ya lo vimos en Apocalipsis. Desde el trono se dan las órdenes de todo lo que acontece aquí en la tierra y en la historia. Y eso lo sabía muy bien Pablo. Y nosotros, tú y yo, necesitamos descansar en esta verdad. Pablo está muy consciente de ser parte de ese reino, de ser un ciudadano de ese reino y de trabajar para el rey. Así que la prisión literalmente no lo detuvo. Es más, le dio y él detectó mayores oportunidades para llevar a cabo su misión, más bien la misión de Dios. Y él consideraba a otros creyentes como compañeros de ese trabajo. ¿Escuchaste bien? Pablo, el gran apóstol Pablo, el que escribió una gran parte del Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu Santo, él consideraba a otros creyentes como compañeros de ese trabajo. ¿Te diste cuenta cómo llama a sus amigos? ¿Cómo los llama? Compa, raza, primo. ¿Cómo los llama? Los llama, en el versículo 1 podemos ver en su saludo que llama a Filemón compañero de trabajo, y en el versículo 2 a Arquipo lo llama compañero de lucha. Y esto podríamos aplicarlo también, como dice, a la iglesia que se reúne en tu casa, le dice a Filemón. Es algo que bien podríamos aplicar a ellos. Y piensa en esto, ¿por qué no aplicarlo también a nosotros? ¿Por qué no aplicarlo a ti también? ¿Por qué no te consideras tú también un compañero de lucha, un compañero de trabajo en el reino de Dios? No podríamos, esto nos llevaría a superioridad o inferioridad. Por un lado, los que son líderes o que llevamos tiempo en la iglesia o desde que tenemos uso de razón hemos estado en la iglesia, podríamos pensar que esto no es para cualquiera. O por otro lado, los que apenas están iniciando, que llevan algunos meses o algo así, podrían decir, no, para que yo me considere alguien así, como que me dieran ese nombramiento, pues me queda muy grande, entonces sentirse inferiores. Sin embargo, Pablo aquí y en la Biblia, de los escritos de Pablo, y Dios mismo nos ve como una iglesia, como un solo cuerpo, con diferentes funciones. ¿Acaso no tenemos la misma fe? ¿Acaso no es el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de nuestros padres aquí de la Biblia? ¿Acaso no es el mismo Dios que encontramos, el mismo que tenemos aquí nosotros hoy en día? ¿No es el mismo Señor Jesucristo, el cual vino al mundo y se humilló y tuvo la vida perfecta que tú y yo nunca jamás podríamos tener, y que fue a la muerte como un sustituto por nosotros,
y que resucitó con gran poder. No es el mismo Señor de Pablo, el que tenemos nosotros, el que tienes tú. No es el mismo Espíritu Santo que trabajó en los apóstoles y en la iglesia del siglo I y la desarrolló en todo el imperio romano. No es ese mismo Espíritu el que tú y yo tenemos. No es la Escritura que tenemos hoy en día también. ¿Por qué no considerarnos como compañeros de lucha y compañeros en el trabajo del reino de Dios? Es más, podríamos aprovechar algunas similitudes por las que estamos pasando. La mayoría de las personas en estos momentos, creyentes, no creyentes, la mayoría en muchas, o si no es que en todas partes del mundo, es como si estuviéramos bajo arresto domiciliario. ¿No es verdad? Obviamente, no es que hayas cometido un delito, no es que hayamos cometido un delito. Pero esto de quédate en casa, estarás de acuerdo conmigo que ya se prolongó por estos 4 meses y no sabemos cuánto tiempo más. Y en vez de estar únicamente preocupados, angustiados, con miedo, molestos, digo, y todos hemos pasado por eso, con algo de molestia, intranquilidad, o ver personas que no cuidan a otros. Pero en vez de estar enfocados en eso, pensando en eso únicamente, o pensando en cuánto tiempo más va a durar esto para la nueva normalidad o la nueva realidad, ¿por qué no mejor vivir? ¿Por qué no mejor pensar en vivir que la realidad del reino de Dios es mucho mayor que lo que estamos viviendo? Que la realidad del reino de Cristo va más allá de estas circunstancias que estamos viviendo. ¿Por qué no encaminarnos a pensar de esa manera? Que el reino de Cristo y su realidad, su realización está por encima de todo esto que estamos viviendo. ¿Por qué no? Te invito a que lo consideres, que vayas repensando cómo has estado viviendo estos últimos 4 meses y vayas encaminándote hacia pensar que el reino de Cristo es real, se está realizando, Dios sigue trabajando. Y tu realidad y mi realidad debería ser vernos dentro de ese reino de Cristo como compañeros de trabajo, como compañeros de lucha, sin hacer distinciones entre nosotros. Claro, diferentes funciones, porque cada uno es miembro del cuerpo de Cristo, como la Biblia lo enseña. Esa es la realidad en la que deberíamos vivir. Y digo realidad, o mejor dicho, realidad del reino de Cristo, porque el reino de Cristo no es algo que debemos esperar en el futuro. No es algo que aún no sabemos de qué se trata y que es algo que va a llegar en el futuro lejano. Es verdad, sí se va a revelar, se va a desplegar plenamente ese reino de Cristo cuando Él regrese por segunda vez. Muchas de las parábolas que Jesús enseñó en Lucas enseñan eso, que un día se va a desplegar o va a ser claramente visible para todos nosotros el reino de Cristo aquí en la tierra. Eso va a llegar el momento. Sin embargo, ese reino ya está presente. ¡Wow! Ese reino ya está presente y así lo enseña la Biblia. Solo por mencionarte algunos pasajes. Por ejemplo, Lucas 17:20. Y lo voy a leer. Dice así: los fariseos le preguntaron a Jesús ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? ¿Ves cómo ellos estaban pensando que estaba en el futuro? ¿Cuándo iba a venir el reino de Dios? Y Él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá.
dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. ¡Wow! Y no es la única vez que Jesús lo dice. También Mateo 6:33 lo registra. También Juan 3:3, el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 5, el apóstol Pablo por revelación del Espíritu Santo en Efesios 2 habla de eso. Romanos es otro pasaje. Primera carta a los tesalonicenses también lo dice. Y esta enseñanza, este fundamento era esencial para la vida de la iglesia del siglo I y para nosotros el día de hoy. Era esencial para el ministerio de Pablo y sus compañeros de lucha, de que el reino de Dios ya está entre nosotros. En base a eso vivían, en base y como fundamento el reino de Cristo presente ya, trabajaban, conducían su familia, enseñaban a sus hijos, estudiaban, se desarrollaban en las ciencias, en el arte, en la música. Viajaban, hacían negocios, pensando como ciudadanos del reino. E incluso en un momento dado estaban dispuestos a ir a la cárcel como Pablo. Estaban dispuestos a ser deportados. Estaban dispuestos incluso a entregar su vida por la causa de Cristo y su reino. Estaban dispuestos incluso a ser devorados por los leones en el Coliseo romano. Nosotros, en medio de esta circunstancia, necesitamos recordar, y en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando, recordar que el reino de Cristo sigue presente y se está revelando, y tu misión, nuestra misión como iglesia es alertar a otros acerca del reino de Cristo. Esto es lo que Pablo hace aquí, en esta carta a Filemón. Esto y el asunto que Pablo quiere tratar, es alertar a Filemón de cómo es el reino de Dios. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Por lo pronto, quisiera que oremos pensando en estas dos cosas. Que si el reino de Dios para ti aún no es perceptible, aún no logras detectar el reino de Dios aquí en la tierra, de cómo se está desplegando, cómo se está revelando el reino, cómo se está dando a conocer y cómo eres parte tú de este reino y de la misión de Dios de llevar a cabo su reino aquí en la tierra. Si aún no es perceptible y tienes esto, probablemente necesitas nacer de nuevo, como Juan 3 lo enseña. Solo los que han nacido de nuevo pueden ver el reino de Dios, pueden entrar y empezar a descubrir el reino de Dios y de Cristo aquí en la tierra. Así que evalúa tu corazón, tu mente, ¿dónde estás en este momento de tu vida? ¿Y qué tanto estás viendo del reino de Dios? Tal vez necesitas nacer de nuevo. Lee Juan capítulo 3 para darte cuenta de lo que estoy hablando. Si tú tienes la seguridad o has llegado al punto en tu vida que reconoces que has nacido de nuevo y el reino de Cristo para ti aún no es perceptible, no sabes, no te das cuenta, aún tienes tus dudas de cómo es, piensas que es en el futuro o que es un tema ya olvidado o pasado. Entonces, quizá necesitas poner en orden tus prioridades, como Mateo 6 lo enseña. Sobre todo este versículo que dice, busca primero el reino de Dios. No dice, espéralo porque vendrá en el futuro. Dice, busca el reino de Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de la búsqueda de tus propias necesidades físicas, en busca de tus metas profesionales. En otras palabras, el texto dice, busca por sobre todas las cosas el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, dice,
Y el contexto es que está hablando Jesús en Mateo 6 de la comida, del vestido. Y dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, y todas estas cosas vendrán por añadidura, porque el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Quizá necesitas reordenar tus prioridades y entonces buscar el reino de Dios aquí en la tierra y ser un compañero de lucha, un compañero de trabajo mientras vives, mientras trabajas, mientras te desarrollas profesionalmente, mientras estudias. Eres un compañero de lucha aquí y ahora hasta que Cristo venga o tú vayas con Él. Así que oremos en ese sentido. Si tú necesitas entender, conocer, necesitas ese nacimiento nuevo, solo viene por el Espíritu Santo y solo por gracia. Si tú necesitas reordenar tus prioridades, toma este tiempo para orar. Padre, gracias te damos porque dentro de este tiempo difícil de estar en casa, de no salir más que para cosas esenciales, tú nos permites seguir en comunidad, seguirnos conectando los domingos, Señor, y también seguir sabiendo unos de otros, poder orar unos por otros. Te pedimos por nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana del Sur, por cada uno de los que estamos ahí, Señor. Permite que podamos mantener la comunión unos con otros, a lo mejor no todos con todos, pero sí con algunas de las personas, el poder estar al tanto, el poder orar, el poder mantenernos seguros, Señor, sabiendo que lo más importante, lo más difícil, lo que nos será imposible, que es estar bien contigo, ya fue resuelto a través de Cristo. Que tu Espíritu Santo nos recuerde esto día con día como iglesia para poder fortalecernos unos a los otros. En Cristo Jesús. Amén. Los extrañamos mucho, les mandamos un fuerte abrazo, que estén muy bien. Adrián, a despedirnos. Diles adiós. Adiós. Diles adiós. Adiós. Que esta semana y todos los días de nuestra vida podamos descansar y confiar en la bendición que Dios mismo nos da en su palabra. En esta carta de Pablo a Filemón, recíbanla. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Amén. El Señor sea con cada uno de ustedes. Les mandamos un abrazo y que Dios les bendiga. Nuestro valor es nada aquí. Sin Cristo estoy perdido. Mas con nosotros luchará. De Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En Él encuentro salvación. Tú eres mi fuerza.
Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen